Buenas tardes a todos quienes nos acompañan hoy día. Estamos nuevamente aquí con el doctor Patricio Herrera del Departamento de Divan de MinSal, que nos va a presentar la segunda parte de la charla que tuvimos la semana pasada, que son las características del envejecimiento normal. Esta es una continuación de la presentación de la semana anterior y además en nuestra última presentación de estos temas los días miércoles. Así que, bueno, los invito a hacer todas las preguntas durante la presentación del doctor en el chat para que después las podamos ir leyendo al finalizar la presentación. Doctor, lo dejo entonces. Ok, muchas gracias, doctora. Buenas tardes a todos. Como decía la doctora Reyes, esta es la segunda parte de la clase Envejecimiento Normal, que se refiere justamente a los cambios que son esperables que ocurran. Dijimos que habitualmente las personas mayores tenían un modo habitual de envejecer, ¿no es cierto?, un envejecimiento usual. Ese envejecimiento usual o habitual consiste en el envejecimiento que se produce por el declive normal de todos los órganos y sistemas por el paso del tiempo y la influencia que puede tener también, ¿no es cierto?, algunos factores ambientales, los estilos de vida, etc. Bueno, sin embargo, hay envejecimientos de nuestros órganos y sistemas que se van a producir sí o sí, ¿no es cierto?, más allá de la mala o buena calidad genética que puedan tener las personas, más allá del buen o mal medio ambiental en el cual se pudo, ¿no es cierto?, se ha vivido durante todos estos años. Y eso se refiere entonces al envejecimiento normal. Y como decía la doctora, hoy día pasamos a la segunda parte y empezaríamos entonces con cambios que nosotros, como ustedes ya lo saben, pertenecemos al equipo de la División de Prevención de Enfermedades Crónicas del Ministerio y básicamente nuestro programa, ¿no es cierto?, está dentro del Departamento de Curso de Vida o Ciclo Vital, que se le llama también, ¿no? Y nuestro equipo está conformado por los profesionales René Guzmán, encargado del programa, enfermero, y Carla Bonatti, que ustedes ya la conocen también, enfermera, y se agrega hoy día, ¿no es cierto?, ya hace un mes ya, don Luis Sarmiento, ¿no es cierto?, con un doctorado en sociología, que nos va a aportar, ¿no es cierto?, toda su mirada social al programa. Y la doctora Velasco, quien habla. Bueno, estábamos en el capítulo 8, hoy día pasamos entonces al capítulo 9, que tiene que ver con los cambios esperables a nivel del sistema nervioso. El sistema nervioso que tiene que ver básicamente con el nivel central, o sea, el cerebro, y también, ¿no es cierto?, la médula espinal. Bueno, en el sistema nervioso, a nivel de cerebro, se espera que a medida que pasan los años, vamos a tener una disminución del tamaño y del peso del cerebro, ¿no es cierto?, con una disminución del volumen de la sustancia blanca, que se ve, ¿no es cierto?, sobre todo cuando pedimos escáner, ¿no? Ahí se ve, ¿no es cierto?, la sustancia blanca, la sustancia negra, la corteza del cerebro. Y dentro del cerebro tenemos unos compartimientos por donde circula el líquido cefalorraquídeo. Esos compartimientos se llaman ventrículos, y esos ventrículos también tienden a dilatarse, ¿no es cierto?, un poco a medida que pasan los años. El número de neuronas, ¿no es cierto?, disminuye entre un 30 a un 40% a partir ya, ¿no es cierto?, de los 30 años, para llegar entonces a una disminución de un 40% alrededor de los 70, 80 años. Ustedes deben saber que las neuronas son prácticamente las únicas células del organismo que nosotros no tenemos la capacidad de reproducirlas, ¿no? Es decir, uno nace, como quien dice, con un pool, con un stock de neuronas, y ese pool, esa cantidad de neuronas nos tiene que durar toda la vida. Así que de ahí la importancia, ¿no es cierto?, de tener medidas, ¿no?, de prevención frente al daño neuronal que va a ocurrir, por ejemplo, con malos estilos de vida, ¿no?, el tabaquismo, el mal control de la diabetes, la hipertensión, que pueden producir daño cerebral, también, ¿no es cierto?, los golpes. Cuidarse de los golpes, de los traumatismos encefalocranianos, etc. ¿Por qué? Porque nuestro pool de neuronas, ¿cierto?, es la misma a lo largo de los años. Aunque últimamente han habido algunas investigaciones que todavía, a mi juicio, no son tan contundentes, que hablarían de que habría una cierta capacidad de regeneración. Pero por lo pronto diríamos que
las neuronas, ¿no es cierto?, van a disminuir entre un 30 a un 40% alrededor de los 70 a 80 años. Y la caída de estas neuronas, ¿no es cierto?, va a producir también entonces adelgazamiento de la corteza cerebral y también de los componentes del sistema nervioso central como el hipocampo, ¿no es cierto?, y otros núcleos como el núcleo cerúleo, y eso hace entonces que las personas mayores van a tener ciertas manifestaciones extrapiramidales que nosotros llamamos, ¿no es cierto?, que se refiere a ciertos temblores finos o rigidez frente al movimiento, y por supuesto también una disminución de la memoria. También con los años van a disminuir las dendritas, que son estas ramificaciones que tienen las neuronas, ¿no es cierto?, y que permiten que una neurona se conecte con la otra para traspasar justamente la información. Y se va a producir un acúmulo de sustancias degenerativas a nivel de cerebro, entre ellas tenemos, por ejemplo, la sustancia amiloide. Y es por eso que en algunas personas normales se produce este depósito. Y hago este alcance porque ustedes deben saber que uno de los signos anatomopatológicos ¿no es cierto?, que ocurren en el cerebro, por ejemplo, de las personas con Alzheimer, es justamente un mayor aumento de depósitos de sustancia amiloide. Sin embargo, estas sustancias se pueden ver en personas normales sin enfermedad de Alzheimer. También se va a producir a nivel del sistema nervioso central una disminución de los agentes neurotransmisores, que son sustancias químicas, ¿no es cierto?, que viajan entre una neurona y otra, llevando justamente la información. Entre estas sustancias neurotransmisoras, las más conocidas son las monoaminérgicas y las neuropeptídicas. Bueno, nosotros también vemos, como decíamos hace poquito, que cuando uno pide escáner en las personas mayores por condiciones que uno necesita estudiar, vamos a encontrar frecuentemente que en el escáner aparece una cierta atrofia cerebral y una pequeña dilatación ventricular. Sin embargo, esto no explica, ¿no es cierto?, que las personas puedan tener un deterioro de la función cognitiva, ¿no? Función cognitiva que tiene que ver con las capacidades intelectuales superiores, como la memoria, la orientación, el lenguaje, etc. Bueno, respecto a la función justamente como la memoria que acabamos de señalar, uno espera con los años, espera ver que las personas mayores van a tener una disminución de la memoria, ¿no es cierto?, simplista que sea, o sea, simplemente acordarse de un hecho de manera espontánea. Claro, en la medida que uno le va dando ciertas claves, ellos van recuperando inmediatamente la información y son capaces de acordarse. Ahora, el aprendizaje, la capacidad de aprender en las personas mayores es similar a las personas más jóvenes. Lo que se hace es más lento. En general, nosotros podríamos decir que las personas mayores enlentecen, ¿no?, sus capacidades cognitivas superiores, pero no que sean menores, ¿no?, sino que se hacen más lentos. Estamos hablando de envejecimiento normal. En envejecimiento normal, ¿no es cierto?, las capacidades superiores se mantienen, pero se hacen más lentas. Ahora, el rendimiento entonces disminuye porque es más lenta la capacidad y entonces tenemos que las pruebas de inteligencia, por ejemplo, ya a los 30 años, cuando tenemos la mayor capacidad, ¿no es cierto?, de aprendizaje, esta va disminuyendo a partir de los 30 años y va, ¿no es cierto?, a hacerse ya más notorio cerca de los 70 a 80 años, sin que esto signifique una demencia, ¿no? Eso es bien importante recalcar que este enlentecimiento de las capacidades cognitivas superiores, esta dificultad en la memoria simplista, el aprendizaje más lento, todo eso es parte del envejecimiento normal y que nosotros llamamos justamente envejecimiento, deterioro cognitivo asociado a la edad, ¿no? O sea, un deterioro esperable que está asociado a la edad, pero que no es una demencia propiamente tal. Respecto también de otras funciones como el sueño, es muy frecuente ver, ¿no es cierto?, que las personas mayores tienen una mayor dificultad para conciliar el sueño, es decir, para quedarse dormidos, ¿no? Tienen un despertar más precoz, o sea, duermen menos horas que las personas más jóvenes.
por lo general se plantea de que alrededor de los 70, 80 años, las personas mayores duermen entre 6 a 8 horas al día. ¿Mm? Hay que tomar en cuenta que estas 6 a 8 horas son acumulativas, es decir, si una persona mayor duerme siesta, por ejemplo, media hora, una hora, entonces a la noche ya no va a tener estas 6 a 8 horas, va a tener una hora menos, ¿no? Entonces, por eso es que es muy importante cuando nosotros pedimos a las personas mayores que tienen dificultad para quedarse dormidos, que no duerman siesta, ¿no? Que traten de acumular, como quien dice, cansancio o sueño para el momento de la noche y así poder cumplir, ¿no es cierto?, con este periodo de sueño de 6 a 8 horas. Y también las personas mayores tienden a quejarse de que el sueño ha sido poco reparador, ¿no? Y por eso que ellos habitualmente dicen que han dormido poco. En circunstancias que uno los observa, que realmente están durmiendo, pero ellos tienen la sensación de no haber dormido por esta sensación de sueño poco reparador. Respecto a la memoria, como una de las funciones intelectuales más críticas, ¿no es cierto? Las personas mayores tienden a quejarse, ¿no? Y son frecuentes las quejas de memoria que llamamos, porque claro, ya tienen mayor dificultad, sobre todo frente a hechos que han ocurrido recientemente y que nosotros llamamos justamente memoria reciente. Esa es la que más se altera. En circunstancias que la memoria, ¿no es cierto?, más pasada, la memoria más remota, tienden a mantenerse, incluso en algunos casos hasta se mejora. Y es por eso que es frecuente ver a las personas mayores que de pronto se acuerdan mucho más de lo que ocurrió cuando eran jóvenes, incluso niños, pero no se acuerdan lo que ocurrió el día de ayer o esta semana. Y respecto ahora de, sin embargo, estas pérdidas, ¿no es cierto?, se asocian, entre comillas, a ciertas capacidades de compensación. Es decir, hay ganancias también con los años. Y en este sentido, ¿no es cierto?, tenemos, por ejemplo, que las personas mayores, desde el punto de vista emocional, son más estables, ¿no? Son personas con mayor estabilidad emocional. Tienen una visión más ponderada de las cosas, son más sabios, como dice la gente, ¿no? Tienen valores, ¿no es cierto?, más hegemónicos respecto del mundo exterior, ¿no? Se mantienen sus valores, ¿no es cierto?, y ellos son muy proclives, ¿no es cierto?, a transmitir estos valores, ¿no? Y también, por cierto, tienen una debilidad en términos de la voluntad, es decir, son más fáciles de declinar frente al fracaso, por ejemplo, ¿no? Tienen también menor capacidad de comunicación, el estado de ánimo es más voluble, ¿no? Frente a pequeños elementos estresores, a veces ellos se desaniman con mucha facilidad, sin que necesariamente estemos frente a una depresión. Bueno, a nivel ya del sistema nervioso más periférico, tenemos que las personas mayores tienden a tener reflejos más lentos, ¿no? El umbral del dolor aumenta, ¿no? Y los puntos dolorosos también aumentan. Bueno, dentro del sistema nervioso, pero de manera separada, ¿no es cierto?, están los sentidos, es decir, la audición, la visión, el olfato, el gusto. Respecto a la visión, las personas mayores tienden, desde el punto de vista externo, ¿no?, desde el punto de vista más facial, ¿no es cierto?, uno los ve, que tienen los párpados más caídos, ¿no es cierto?, los ojitos son más secos, tienen menor producción de lágrimas, ¿no? La conjuntiva se atrofia, la parte blanca de los ojos, la conjuntiva se atrofia y se pone más amarillenta, ¿no? El reflejo corneal disminuye en un 50%, ¿no? El iris se torna más rígido, perdón, el reflejo del iris se pone más lento, o sea, se dilatan frente a la oscuridad, ¿no es cierto? Se dilata la pupila y permanece más tiempo dilatada y se demora más en recuperar, ¿no es cierto?, la posición frente a los cambios de luz, ¿no? Tanto cuando pasan de una pieza muy oscura, por ejemplo, a una más clara o viceversa. Es decir,
los reflejos pupulares se hacen más lentos. La retina se adelgaza por pérdida de las neuronas también, ¿no es cierto? Y el cristalino, ¿no es cierto?, se hace más grueso, más rígido. El cristalino es una especie de lente que tenemos al interior del ojo. Y eso hace entonces que, en definitiva, las personas mayores tienen lo que nosotros llamamos una presbicia, es decir, una dificultad en la visión, sobre todo para ver o separar dos puntos que están muy cercanos. Por eso las personas mayores tienden a alejarse, cuando están leyendo tienden a alejar un poco, ¿no es cierto?, el papel, la hoja, porque si están muy cerca no son capaces de distinguir. Bueno, todo eso es parte de un envejecimiento normal, y eso se llama presbicia, ¿no? Y las otras condiciones son patológicas, ¿no? Las cataratas, el glaucoma, ¿no es cierto?, la retinopatía, etcétera, etcétera. Esas son condiciones patológicas, pero la presbicia, ¿no es cierto?, es una condición esperable y normal del envejecimiento. Tienden, como decíamos recién, a tener una menor adaptación a los cambios de la luminosidad, es decir, ellos se encandilan muy fácilmente frente a la luz, ¿no?, cuando son alumbrados, ¿no es cierto?, en la cara, por la luz del sol incluso, o cuando pasan de una pieza oscura a una más alumbrada, y también tienen dificultad para adaptarse a la oscuridad, es lo que nosotros llamamos la ceguera nocturna, es decir, se demoran más rato en adaptarse a la poca luz. Respecto a la visión, también ocurre un fenómeno parecido a la presbicia, que en este caso llamamos una presbiacusia. Una presbiacusia que también se explica por disminución de las células, ¿no es cierto?, del órgano corti, se hace más gruesa la membrana basal, ¿no es cierto?, de la cóclea, se produce, ¿no es cierto?, en definitiva, una pérdida de la audición frente a los tonos más agudos, a los tonos más altos, ¿cierto?, que están en esta parte de la gráfica, en la parte más hacia su derecha, ¿no? En este sector se hallan, ¿no es cierto?, los tonos más agudos, por ejemplo, el timbre de un teléfono, el timbre de la casa, ¿no es cierto? Ellos tienen mucha dificultad para captar esos tonos agudos. Pero sin embargo, en los tonos más graves, como son una voz de un varón, una voz ronca, el ruido de un motor, de un vehículo, esos ruidos graves bajan, pero no tanto. Pero sin embargo, la mayor caída de la audición ocurre frente a los tonos agudos, ¿eh? Por eso que tienen dificultad en escuchar los pitos, ¿no es cierto?, los timbres en general, la voz de una mujer, las voces más agudas, ¿no? Y eso, en definitiva, entonces, es lo que nosotros llamamos una presbiacusia y que es parte, ¿no es cierto?, también del envejecimiento normal. Otros sentidos que son importantes para las personas son el gusto y el olfato, ¿no? Nosotros vemos habitualmente que las personas mayores, por ejemplo, tienden a ser muy exagerados a veces en echar, por ejemplo, más cucharas de azúcar al té o más sal a las comidas. Y es porque justamente el umbral, ¿no es cierto?, para la sensación de lo dulce y para el gusto de lo salado disminuye, y por lo tanto necesitan echarle más azúcar o más sal para poder sentir, ¿no es cierto?, estos sabores. Y ellos reclaman habitualmente que la comida está más desabrida, y es porque van perdiendo entonces estas capacidades gustativas. En cambio, para el ácido permanece más o menos igual, ¿no es cierto?, la sensación del gusto. El olfato también tiende a disminuir con los años, ¿no es cierto?, teniendo una mayor dificultad para distinguir los olores. Ahora, hay una condición especial en que esta pérdida del olfato se hace más importante de lo habitual, con mayor afectación. Ellos se quejan, sobre todo cuando estamos frente a una enfermedad de Parkinson. Y eso es muy habitual que los neurólogos, cuando están estudiando justamente la enfermedad de Parkinson, le preguntan a las personas mayores si tienen o no, si han notado que han tenido que tienen mayor dificultad para distinguir los olores, o sea, pérdida del olfato. Pero eso es una condición más notoria. En cambio, en el envejecimiento normal, uno esperaría que tengan igual una disminución en el olfato, pero no de una manera tan dramática o tan notoria como ocurre en la enfermedad de Parkinson, por ejemplo. Bueno, este capítulo del sistema endocrino es mucho más complejo, es tremendamente complejo, así que aquí vamos a nombrar
lo más habitual, lo más notorio quizás. Una de ellas es, por ejemplo, la secreción inadecuada que tienen las personas mayores de la hormona antidiurética, esta ATH, ¿no es cierto?, la secreción de hormona antidiurética. Y algo dijimos en la clase pasada. Esta disminución de la hormona antidiurética hace que las personas mayores van a tener una respuesta más lenta frente, por ejemplo, a la deshidratación, ¿no? Frente al calor ambiental, ¿no es cierto?, se pierde agua y, sin embargo, esta secreción inapropiada que llamamos de hormona antidiurética hace que las personas mayores tienen menor sensación de la sed, ¿no? Tienen menor capacidad de respuesta frente a la pérdida de sal, ¿no? Y por lo tanto hace que las personas mayores sean muy proclives a tener, ¿no es cierto?, estas alteraciones hidroelectrolíticas que llamamos, o sea, se deshidratan con facilidad y pierden la sal, ¿no es cierto?, orgánica con facilidad, produciendo un cuadro que nosotros llamamos de hiponatremia. Y todo eso ocurre porque la respuesta a esta hormona, ¿no es cierto?, es más lenta. La secreción como tal, o sea, la cantidad de hormona que se produce no disminuye, lo que disminuye es la respuesta frente al estímulo, en este caso falta de agua, mucha o poca sal, ¿no es cierto?, por ejemplo. Otra glándula que es muy importante, que es la tiroides, que en términos generales podemos decir, ¿no es cierto?, cuya función más estratégica es, ¿no es cierto?, ser una glándula que tiene que ver con el metabolismo. Es muy frecuente en las personas mayores ver que disminuye su secreción, ¿no es cierto?, de hormonas periféricas, sobre todo la hormona que nosotros llamamos la T3, la T4 y sobre todo la T4 libre, ¿no? Y sin embargo, la hormona que estimula la producción, que es la TSH, ¿no es cierto?, la hormona que estimula la producción, se mantiene normal. Entonces, cuando tenemos una hormona que está normal en cuanto a los niveles de hormona que estimula, es normal, pero sin embargo en la periferia tenemos bajos niveles de T3 y T4, eso es lo que nosotros llamamos hipotiroidismo subclínico, ¿no? En definitiva, entonces, esto explicaría en parte este déficit, ¿no es cierto?, periférico, explicaría en parte muchas veces el desánimo, a veces se confunde con una depresión, o también tienen un metabolismo más lento, ¿no es cierto?, y es producto de este envejecimiento de la glándula tiroidea. Y también, pero ya en términos patológicos, ya no es envejecimiento normal, sino que cuando ya disminuye, ¿no es cierto?, a tal nivel la hormona periférica y empieza a aumentar, entonces la hormona productora, como una manera de compensar, empieza a aumentar esta hormona TSH, ahí entonces se produce el hipotiroidismo clínico propiamente tal, y ahí entonces aparecen ya alteraciones más importantes del ánimo, que se confunde con una depresión, y también, ¿no es cierto?, incluso puede aparecer deterioro cognitivo, falla de la memoria, que se puede confundir con una demencia. Y esta es la importancia porque cuando nosotros estudiamos personas mayores, ¿no es cierto?, que se quejan de memoria o tienen un ánimo, ¿no es cierto?, alterado y pensamos que puede ser una depresión, entonces frente a esas dos situaciones, pérdida de memoria y depresión, en estudio nosotros pedimos las hormonas tiroides. Y esto es de tal importancia que muchas veces, ¿no es cierto?, se ha planteado por parte de los geriatras, por lo menos, de que así como nosotros anualmente se pide el perfil bioquímico, la glicemia, el colesterol, en la atención primaria o cualquier consulta médica, nosotros proponemos siempre que a las personas mayores habitualmente se les pida las pruebas tiroideas, ¿no es cierto?, o las hormonas tiroideas para descartar alteraciones que pudieran explicarse por falla de la tiroides y no una depresión propiamente tal y tampoco una demencia propiamente tal, sino que son alteraciones de la glándula tiroidea. Bueno, el otro órgano importantísimo, ¿no es cierto?, tiene que ver con el páncreas, que es un órgano muy estratégico y cuya envejecimiento va a producir, ¿no es cierto?, una situación en que las células del organismo van a responder, ¿no es cierto?, en forma más lenta a los déficits de
de insulina, pero más que déficit de insulina se produce una respuesta más lenta a la insulina. Ustedes saben que el páncreas produce insulina propia, ¿no? Y por lo tanto tenemos una resistencia a la insulina y también un déficit de la producción de insulina. Bueno, todo eso va a producir con el envejecimiento una situación que es muy habitual y que nosotros llamamos intolerancia a la glucosa, y que no es una diabetes propiamente tal. Antiguamente le llamábamos una prediabetes, ¿no? Pero hoy día hablamos más bien de una intolerancia a la glucosa y que tiene que ver muchas veces con envejecimiento del páncreas más que una diabetes propiamente tal. Bueno, a nivel de hormonas ya dentro de las esferas de las hormonas sexuales, tenemos un déficit, por ejemplo, la testosterona, y eso hace entonces que la respuesta sexual, tanto en hombres como en mujeres, sea más lenta y menos intensa, ¿no? El problema de esta hormona es que no se puede suplementar de una manera muy segura, ¿no? Hay que tener mucho cuidado cuando uno empieza ¿no es cierto?, a suplementar el déficit de hormonas sexuales, porque tienden a producirse muy mal toleradas, por un lado, y por otro lado no pueden producir condiciones que favorecen la aparición de cánceres. Entonces, por eso que hay que tener mucho cuidado, ¿no?, con estas hormonas, y por eso que no es frecuente que en las personas mayores los médicos recomiendan el uso descontrolado, por así decir, de hormonas de manera suplementaria. Tal vez en condiciones muy específicas en las mujeres, que fallan los estrógenos, se ha podido ver, pero en etapas más tempranas, o sea, entre los 60 y los 70 años, suplementar con hormonas estrogénicas, porque tienen un montón de ventajas, sobre todo también en la memoria, ¿no es cierto?, mejora la sexualidad propiamente tal, pero después ya a cierta edad hay que tener mucho cuidado. Así que por lo general nosotros vemos personas mayores que van a tener una respuesta sexual más lenta, menos intensa, pero que no significa que no tengan sexualidad. Es muy importante. Las personas mayores sienten los deseos sexuales prácticamente de la misma manera que las personas jóvenes, pero lo que tienen es más lenta su respuesta y su intensidad. Otros cambios que habitualmente se ven son los cambios de la termorregulación, que también lo hablamos en la primera clase respecto del envejecimiento de la piel, ¿no? Veíamos que la piel era más delgada, que tenía, ¿no es cierto?, dificultad para mantener la temperatura corporal. Y a eso se refería con los cambios en la termorregulación. Y estos cambios en la termorregulación hacen que las personas mayores sean más susceptibles, por ejemplo, de tener sensaciones de hipotermia o, ¿no es cierto?, de frío, ¿no? Se refiere a la frialdad. También disminuye la respuesta muscular, o sea, ustedes saben que cuando las personas mayores están frente a una situación de fiebre, ¿no es cierto?, uno de los mecanismos para compensar la producción de calor es a través del escalofrío, ¿no es cierto?, tiritones. Esa capacidad de las personas mayores. La producción de calor que se produce por el alimento y la misma glucosa también disminuye. Las arterias se hacen, ¿no es cierto?, se contraen con más facilidad y por lo tanto disminuye el flujo periférico, y eso también hace entonces que hay una mayor dificultad para conservar el calor. Es decir, hay una serie de factores, tanto en la piel, en la contractilidad de las arterias periféricas, en la capacidad de producir calor a partir de los alimentos, a través del escalofrío o hasta movimientos musculares, todo eso va disminuyendo, entonces hace que las personas mayores tienden a estar en una situación de más cercanía con la hipotermia, es decir, con frialdad, ¿no es cierto?, sensación de frío en el cuerpo. Perdón. Respecto a las defensas o sistema inmunológico, también es muy complejo en pocos minutos explicar. Nosotros tenemos una inmunidad innata, una inmunidad adaptativa que se llama, ¿no es cierto? Y en general, lo que se ha visto que, por decir en una sola frase, hay que entender que las personas mayores no es que tengan menos defensa. Uno siempre tiende a escuchar
decir que las personas mayores no tienen defensa. La verdad es que las personas mayores sí tienen defensa y lo que tienen es una respuesta más lenta, ¿no? Una respuesta más lenta o podríamos decir también una respuesta más desordenada frente a ciertos agentes invasores como la infección o células cancerosas, en fin, ¿no? Pero lo que hay es una disminución de la actividad, no que tengan menos defensa, ¿no? O sea, tienen un sistema de defensa más enlentecido y eso es lo que nosotros llamamos la inmunosenescencia, es decir, un sistema inmunitario o inmunológico, ¿no es cierto?, más que no es tan efectivo como las personas jóvenes, pero las defensas están, y cuando uno pide exámenes, ¿no es cierto?, uno espera encontrar la misma cantidad de glóbulos blancos, linfocitos, monocitos, etcétera, etcétera, pero que son menos efectivos. También hay que señalar que hay cambios psicológicos, así como tenemos cambios orgánicos con el envejecimiento, es esperable también tener cambios en la esfera psicológica. Y los cambios psicológicos tienen que ver muchas veces con una situación muy habitual, ¿no? Que desgraciadamente ocurre en las personas ya, sobre todo más mayores, que son las pérdidas, ¿no? Pérdidas de los amigos que han fallecido o que se han ido ya, que hace muchos años que no se ven, producto, ¿no es cierto?, por ejemplo, de la jubilación, ¿no? Después que jubilan, las personas tienden a separarse de sus amigos, de sus colegas de trabajo, los hijos ya, ¿no es cierto?, partieron hace un tiempo, los nietos también se van de la casa, ¿no es cierto?, ya no hay un trabajo para que les hacía permanecer en una cierta rutina, al estar jubilados, ¿no es cierto?, tienen que modificar su rutina, la salud ya se hace más frágil y sus capacidades funcionales van disminuyendo. Es decir, hay una serie de pérdidas, ¿no es cierto?, en las etapas más avanzadas de la vida, y estas pérdidas, ¿no es cierto?, hacen que la persona mayor va teniendo una mayor sentimiento de inseguridad, ¿no? Frente a tanta pérdida, las personas mayores es factible ver en ellas sentimientos de mayor inseguridad, ¿no? Sin embargo, estas pérdidas muchas veces también van produciendo como una contrarrespuesta también una mayor resiliencia que llamamos, es decir, una mayor capacidad de adaptarse a las pérdidas. Entonces, lo esperable es que en las etapas más iniciales de las pérdidas tengamos, ¿no es cierto?, un cierto duelo, ¿no?, un duelo que se va elaborando, que se va aceptando, que la persona mayor se va conformando, por así decir, hasta tener niveles más adecuados de resiliencia. Y así entonces vemos también que a pesar de tener todas estas pérdidas, vemos que las personas mayores con el paso del tiempo van aceptando estas pérdidas y van teniendo una resiliencia y las hace entonces con mayor capacidad de aceptar y de seguir aceptando otras pérdidas que se van a ir sumando a través del tiempo, ¿no? Por ejemplo, el caso de la viudez, la viudedad, cuando quedan viudos, ¿no es cierto?, es otra pérdida que también los afecta mucho. Entonces, hay que entender que estos cambios psicológicos tienen que estar relacionados más que al envejecimiento normal, sino que a las vivencias que son esperables encontrar en etapas más tardías de la vida de las personas mayores. Se va produciendo también lo que los psicólogos llaman una crisis de identidad, es decir, las personas mayores ya en etapas más tardías de su vida se ponen más reflexivos, ¿no?, más filósofos, como dice la gente, y se empiezan a cuestionar, ¿no? Se empiezan a cuestionar, bueno, quién fui y quién soy ahora, y dónde quedaron mis proyectos, si la vida valió la pena vivirla como se vivió, si se lograron o no se lograron los objetivos, etc., ¿no? Y esa etapa entonces, bueno, obviamente que va a depender de la biografía de cada persona, pues hay personas que tuvieron mala biografía, ¿no es cierto?, más pobreza, más soledad, y otras que sí tuvieron mejores recursos, ¿no es cierto?, y mejor salud,
y mejores niveles de acompañamiento, etc. Por lo tanto, aquí también va a depender de cada persona, de la propia biografía, ¿no? Bueno, y producto de todas estas cosas que hablábamos recién, de las pérdidas habituales, ¿no es cierto? La pérdida de recursos económicos, ¿no es cierto? Sobre todo hoy día que está tan en boga este tema de la jubilación y los recursos económicos son muy bajos. Y bueno, frente a todas estas pérdidas, tanto intelectuales como físicas, van produciendo, como decíamos, un mayor sentimiento de inseguridad y las personas tienden a tener mayor temor a lo desconocido, ¿no? Y frente a la frustración y a la angustia que producen esas pérdidas, va apareciendo una depresión, ¿no? Bueno, otros cambios que se esperan a nivel psicológico son cuando vemos a las personas mayores que se hacen más rígidas en los rasgos de la personalidad, ¿no? Es decir, aquí vemos que las personas mayores tienden a hacerse, a profundizar, ¿no? A profundizar los rasgos de la personalidad. Aquellas personas mayores que fueron introvertidos cuando joven, bueno, cuando son mayores son más introvertidos. Aquellas personas mayores que cuando joven fueron, entre comillas, más irresponsables, ¿no es cierto? Bueno, cuando llegan a ser personas mayores, se hacen más irresponsables, se van rigidizando los rasgos de la personalidad, ¿no? Se hacen más apegados a los bienes materiales, ¿no es cierto? Por eso que tienden a acumular cachureos, como decimos vulgarmente, ¿no? Tienden a guardar sus cosas, valoran mucho las cosas materiales, sobre todo aquellas que fueron obteniendo a lo largo de su vida, ¿no? Tienden a refugiarse en el pasado, ¿no? Frente a las situaciones adversas del presente, ¿no es cierto? Se refugian buscando, ¿no es cierto?, respuesta a lo que ellos fueron, a lo que ellos tuvieron en el pasado. Como decíamos, tienen mayor sentimiento de inseguridad, sobre todo frente a las pérdidas, tanto físicas como emocionales, ¿no? Se va produciendo una disminución o en el interés para mantener relaciones sociales, ¿no? Tienden a hacerse más introvertidos, ¿no es cierto? Ya no tienen tendencia a esta necesidad imperiosa que tienen algunas personas, sobre todo más jóvenes, de tener amigos, salir, ¿no es cierto? No, las personas mayores tienden a veces a disfrutar más bien de la soledad. No una soledad en extremo, pero sí, ¿no es cierto?, valoran estar más solos, más dedicarse, ¿no es cierto?, a su núcleo más cercano. Y tienen mayor rigidez, esto tiene que ver con el primer punto, con la rigidización de la personalidad, tiende también a ser más rígidos en aceptar cambios nuevos, sobre todo los cambios tecnológicos, ¿no? Tienden a criticar, ¿no es cierto?, la tecnología, que la verdad es que hay que reconocer que muchas veces es una tecnología poco amigable con las personas mayores. Por ejemplo, el uso de la computación, el uso del internet, incluso del celular, ¿no? Esas cosas tecnológicas que la verdad es que ahí nosotros tenemos que hacer una autocrítica como sociedad, porque si bien es cierto que la tecnología nos ha traído una serie de adelantos, ¿no es cierto? Es una tecnología que está más bien pensada en la gente joven y no necesariamente en las personas mayores que tienden a tener dificultad. Y un elemento tan banal, tan cotidiano, es por ejemplo la enorme dificultad que tienen las personas mayores para prender el televisor. Así de simple, o sea, televisores que ellos tenían en la juventud, que bastaba con apretar un botón y el mismo botón para apagarlo, hoy día no tiene porque tiene que tener un control remoto para una cosa, el otro control remoto para lo otro, etcétera. Entonces, hay una tecnología que es poco amigable también con las personas mayores y eso hace que ellos tengan esta tendencia a no aceptarlo, ¿no? Se hacen más agresivos, más hostiles, ¿no es cierto? Son poco tolerantes al fracaso, ¿no es cierto?, o aceptar ideas contrarias. Hay como una contradicción, ¿no? Porque pese a que son más sabios, más filósofos, como decimos, pero sin embargo, a veces se hacen más agresivos y hostiles frente a estímulos ambientales que ellos no aceptan. Bueno, y por último, ¿no es cierto?, un eslogan que lo que no se pierde nunca con el envejecimiento es la actividad, ¿no? O sea, de allí la importancia
que pese a todas estas pérdidas que podamos tener producto del envejecimiento normal, nosotros tenemos que mantenernos activos tanto a nivel físico, ¿no es cierto?, como el ejercicio, y también a nivel intelectual. Bueno, esta clase fue más corta y aquí terminamos. Entonces hay preguntas. Muchas gracias, doctor. A ver, por acá todavía no nos aparece ninguna pregunta de los asistentes, que no, parece que es súper claro. O no se entendió nada. Claro, una de las dos. Una de las tres. Bueno. Ahora, yo le iba a preguntar en el fondo cuándo se relacionaba, porque muchas veces en otras capacitaciones nos preguntan justamente por el sueño de los adultos mayores, que no duermen, justamente lo que usted mencionaba, que muchas veces, aunque duerman, descansan menos. ¿Qué se puede hacer en el fondo como para facilitar o hacer que esas pocas horas de sueño sean ojalá un descanso más reparador? ¿Hay alguna forma en que uno pueda colaborar a eso? Bueno, es un tema complejo a veces, ¿eh? No es un tema fácil, desgraciadamente. Es una consulta muy frecuente, ¿no? Las personas mayores, independientes por lo que van a la consulta, siempre al final le dicen, ay, ¿me podría dejar algo para dormir, por favor? Porque todos se quejan del... Bueno, ahí, primero que nada, hay que clarificar, siempre hay que clarificarle de que, desgraciadamente para ellos, ¿no? Entender que se duerme menos. O sea, no hay excepciones, por supuesto, hay personas mayores que duermen 7 y a pesar de eso duermen 8 o 10 horas en la noche, pero son excepciones. Entonces hay que clarificar que producto del envejecimiento, justamente con el paso de los años, se duerme menos, ¿no? 6 a 8 horas con suerte. Ahora, lo que hay que hacer, como decíamos recién, tratar de no dormir siesta, lo cual a veces es difícil porque están cansados, agotados, pero que no sea un hábito. Hay personas mayores que tienen como el hábito aprendido, ¿no? O sea, almuerzan y se van a acostar a dormir siesta. Hay que tratar de evitar eso, en lo posible. Mantener una actividad. Muchos hablan de salir a caminar, justamente cuando ya baja la penumbra, cuando las condiciones ambientales obviamente lo permiten. Tener una caminata lenta, pero activa, 10, 15 minutos, media hora incluso después de la cena, eso los agota, entre comillas, y hace que tengan sueños más reparadores. Algunos hablan de de bañarse en la noche, o sea, no tomar los baños en la mañana, sino que bañarse más bien, ¿no es cierto?, en la noche con agua tibia, agua caliente, y eso también los permite relajarse mucho y facilita el sueño. Hay que hacer lo que se llama en definitiva también la higiene del sueño, ¿eh? La higiene del sueño, que tiene que ver con que muchas personas mayores, aunque parezca contradictorio, prenden la televisión para quedarse dormido, dicen ellos. Yo prendo la televisión, escucho radio para quedarme dormido, y la verdad es que es todo lo contrario, o sea, el estímulo visual y auditivo que produce la televisión hace que después se dificulte el sueño, ¿no? Entonces, hay que hacer lo que se llama una higiene del sueño, no tomar café en la tarde, después del atardecer, porque el café es estimulante, lo tiende a permanecer más despierto. Hay que modificar, incluso muchas veces los médicos somos a veces culpables, porque no es raro, no es frecuente, pero de pronto vemos colegas que dejan diuréticos en la noche, por ejemplo. 2 diuréticos al día, uno en la mañana, otro en la noche. Entonces, claro, la persona se levanta 3, 4, 5 veces en la noche. Por eso siempre tendemos a que ciertos medicamentos sean usados de día, temprano, y no de noche. A propósito, un poco de lo que estamos viendo, han aparecido medicamentos, bueno, ya son tiempo ya, sobre todo medicamentos que se usan para el Alzheimer, para la memoria, como la memantina, que no se debe usar de noche, porque también, ¿no es cierto?, le estimula, lo hace permanecer más despierto, ¿no? O sea que también hay que hacer una vigilancia de ciertos medicamentos que tienden a producir insomnio. Eso, mantener entonces comer temprano, no comer muy tarde, ¿no? La cena temprano, porque también comer muy tarde, después de las 10, 11 de la noche incluso, hace que se produzca, ¿no es cierto?, una dificultad para conciliar el sueño. Aumentan los reflujos, las molestias gástricas, en fin. Entonces también es tener una cena liviana y temprana. Por lo general, eso es lo que uno hace, y sobre todo la higiene del sueño, ¿eh? No llevarse la comida a la cama y hacer todo un ritual que se hace prácticamente alrededor de la cama,
antes de acostarse, antes de quedarse dormido. Bueno, y a pesar de todo eso, hay personas que pese a todo eso no van a tener entonces estas horas que se espera, y ahí uno definitivamente tiene que ayudarlos con hipnóticos, ¿no? Con hipnóticos lo más apropiado posible, ¿no? No cualquier hipnótico, ¿no? Ahí tienen que pedir ayuda a un profesional, porque es frecuente encontrar personas mayores que le recomiendan, mira, mira, esta pastillita va a ser bien para dormir, etcétera, etcétera, ¿no? Y ahí hay que tener mucho cuidado, porque los hipnóticos tienen que ser hipnóticos, ¿no? Vaya la redundancia, o sea, no relajantes musculares para dormir, no antialérgicos para dormir, ¿no? Porque no son para dormir, son medicamentos que el efecto secundario los hace dormir, pero no es un dormir fisiológico, no es un dormir normal, ¿no? Entonces, cuando hay problemas del sueño hay que usar hipnóticos, ¿no? Y eso tiene que ser dado por un profesional, por supuesto. Gracias, doctor. Bueno, salieron varias preguntas acá justamente a raíz de esto del sueño, que siempre es, como usted decía, siempre es un tema en el fondo con los adultos mayores. Por acá preguntan si, hablando de los hipnóticos y las benzodiazepinas. Sí. A ver, hay que tener mucho cuidado porque las benzodiazepinas, ¿no es cierto? Las más clásicas que todos conocemos, clonazepam, alprazolam, son ansiolíticas, por lo general, unas con vida media más larga, otras con vida media más corta, y esas son ansiolíticas, ¿no? Se usan para trastornos de la ansiedad, síndrome de pánico, etc. No son hipnóticas, ¿no? Y desgraciadamente muchos médicos incluso las recetan como hipnóticas, ¿no? Usan un clonazepam para que duerman mejor. Y eso hay que tener mucho cuidado porque esas son sustancias que van a producir un adormecimiento, pero no un sueño fisiológico. Ustedes deben entender que el sueño, bueno, es un poco más complejo explicarlo, pero el sueño es una suerte de ciclo que se van cumpliendo durante la noche, ¿no es cierto? El sueño no es una sola etapa que uno se acuesta, cierra los ojos hasta que despierta, ¿no? Durante el dormir, durante la noche, van ocurriendo varios ciclos, ¿no? Hasta 2 o 3 o 4 ciclos, y esos son los que disminuyen la gente mayor. Los jóvenes tienen varios ciclos, y las personas mayores tienen 1, a veces 2 ciclos, o sea, y por eso que cada ciclo es más corto, ¿no? Bueno, entonces, estas benzodiazepinas hacen que la persona no entra a cumplir todos los ciclos. Cierra los ojos, despiertan más tarde, pero no es un sueño normal, o sea, las benzodiazepinas como tal no deberían usarse como hipnóticas. Y aunque paradojalmente, ¿no es cierto?, los hipnóticos, que son los que sí recomendamos, también son de la familia de las benzodiazepinas, pero son benzodiazepinas, entre comillas, especiales, ¿no? Y ahí tenemos varias sustancias, la semiclona, el solpidem, qué sé yo. Y quizás la benzodiazepina que nosotros usamos, que ya para situaciones más extremas, es el lorazepam, ¿no? El lorazepam que usamos ya, pero ya a nivel hospitalario, en las clínicas, cuando se produce ya otra situación muy cercana al delirio, en que no pueden dormirse, pero son situaciones muy especiales. Entonces la idea es usar benzodiazepinas especializadas en el sueño y no esas clásicas, clonazepam, alprazolam, clonazepam, porque son ansiolíticas, ¿no? No son hipnóticas propiamente tal. Ahora, claro, una persona mayor que tiene un nivel tan alto de ansiedad, de angustia, y que esa sea la causa por la cual no puede dormir, entonces, claro, uno nota de que gracias al uso de esa sustancia puede dormir, pero no deben ser usadas directamente frente a la queja del sueño, ¿no? Y además cuando se usan como ansiolíticos se usan habitualmente por periodos cortitos, no es a permanencia. Exactamente. Y como dijimos en la primera clase, ¿se acuerdan? Dijimos que las benzodiazepinas en las personas mayores tienden a acumularse. ¿Por qué? Porque la persona mayor tiene mayor cantidad de grasa y menos cantidad de agua. Entonces, esos medicamentos se acumulan y van teniendo después efecto acumulativo. Otra pregunta que nos hacen acá, doctor Laura Garcés, nos pregunta, ¿qué actividades son más recomendadas como para evitar el deterioro cognitivo de una persona mayor? Bueno, eso es una pregunta que siempre se ha hecho en los últimos 20, 30 años, ¿no? Y siempre aparecen novedades, pero al final de cuentas, la actividad más recomendada son mantener la lectura, ¿cierto? Leer, perteneciendo a grupos de personas mayores, aunque sea tarde en la vida, ¿no? Porque muchas veces tenemos personas mayores que siempre fueron más bien introvertidos, que no fueron de mucho grupo social,
pero sin embargo, a esa edad, estamos hablando de mayores de 70 años ya, ¿no? Es importante que se socialicen, mantener conductas sociales, grupales, donde justamente se conversan, ¿no? Se analizan, se discuten noticias, leer, la lectura, la música, ¿no? La música tiene también una importancia muy estratégica porque la música estimula ciertas funciones límbicas del cerebro, que son las zonas más primitivas del ser humano, y se dice que cuando estas áreas son estimuladas, ¿no es cierto?, también ayudan a prevenir un deterioro cognitivo, ¿no es cierto?, precoz. Bailar, hay trabajos bien interesantes que el baile, la música, bailar, también ayuda mucho, ¿no es cierto?, a mantener capacidades cognitivas. Eso yo diría que es y el ejercicio, ¿no? El ejercicio, la caminata, el ejercicio permanente, ¿no es cierto? O sea, se acumulan estas sustancias, las endorfinas, mejora la circulación periférica, la circulación cerebral, ayuda también a mantener mejores funciones cognitivas. Y por supuesto tratar de evitar en lo posible enfermedades metabólicas, o sea, tratar de mantener una dieta sana, de mantener niveles de colesterol normales, ¿cierto? Prevenir, ¿no es cierto?, situaciones que favorezcan después la aparición de la diabetes, como la obesidad, etc. O sea, eso ayuda, ¿no es cierto?, a no tener un deterioro cognitivo más allá de lo que nosotros esperamos que sí va a ocurrir, que son los deterioros asociados a la edad, pero que no son demencias, sino que son deterioros más leves, más moderados. Bueno, y una última pregunta que nos hacen aquí, Laura Garcés nos pregunta porque dice que tienen a veces personas que las quieren hidratar, no, personas mayores, pero que no aceptan tomar agua. ¿Qué otros líquidos Sí. no les gusta el agua en el fondo? ¿Qué otros líquidos se les puede ofrecer que no les perjudiquen y que los permite hidratar? Claro, es frecuente ver eso, ¿eh? No toman agua porque no quieren nomás, ¿no? Y como no tienen esta sensación de la sed de los jóvenes, entonces ellos no sienten que tienen la necesidad de tomar agua. Bueno, hay que buscar estrategias como por ejemplo la jalea, ¿no? Lo que nosotros usamos mucho es la gelatina, ¿no? La gelatina es agua, ¿no? El 90% de la jalea es agua, o sea, una taza de jalea, el 90% de eso es agua, es líquido. Entonces, muchas veces preguntarle si les gusta la jalea y ahí hay que aprovechar de darle harta jalea, o sea, que coman jalea, gelatina de postre en la mañana, en la tarde, en fin. Ahora, el agua, no sé si se refiere al agua la Laura que hace la pregunta, pero también cuando hablamos de agua, no estamos hablando del agua de la llave, ¿no?, del agua potable, sino que hablamos de líquido. Entonces, también la ingesta de té, sobre todo té son más naturales, ¿no? Café, agua también, pero hay que tratar de evitar el café. Pero por último, ¿no es cierto?, sucedáneos del té, sucedáneos del café, la leche, la sopa. Muchas veces a las personas mayores les encanta la sopa, sobre todo en invierno, cuando hace más frío, pero aún en verano sopas más tibias. Las bebidas lácteas, bueno, todos esos líquidos. Entonces hay que buscar qué líquidos a esa persona, ¿no es cierto?, les gusta. Los helados. El helado, si bien es cierto que es hipercalórico, ¿no?, pero el helado también es agua. Entonces un helado, un lollipop, por decir, es agua. Entonces también en el verano ya tenemos frutas que son de mayor contenido hídrico, como la sandía, el melón, sobre todo la sandía. Hay que buscar todas las estrategias de ir sumando de a poquito a un ciertos volúmenes de líquido para más o menos completar un nivel adecuado de hidratación. Y muchas veces también yo he visto que ciertas personas mayores, si uno les pasa un vaso de agua, solo ver el vaso ya lo rechaza. Entonces hay que darle vasitos más pequeñitos, pero más seguido, ¿no? Aumentar la frecuencia, ¿no? Que no tengan este aspecto tan, para ellos, ¿no es cierto?, de un plato grande, de sopa tampoco. Entonces a veces servirle menos cantidad, pero aumentar la frecuencia. Fraccionar un poco entonces los líquidos. Exacto, fraccionar los líquidos. Eso, bueno, parece que no hay más preguntas por ahora. Le agradezco nuevamente, doctor, muy buena la clase, gracias a todos los que participaron. Como les decía al principio, esta es la última charla de este ciclo de capacitaciones. Vamos a estar avisando por redes sociales si es que organizamos más en el fondo que otros temas se pueden entregar, así que ahí vamos a estar en contacto con todos para que sepan si es que hay más capacitaciones. Pero por ahora, en este minuto al menos, hasta septiembre son las fechas.
Ok, muchas gracias, Jimena. Gracias a todos. Gracias a todos, que estén muy bien. Gracias.